Hola, vamos a esperar unos minutos para que lleguen el resto. Ahora comenzamos. Bueno, vamos a comenzar. Am, Déjenles comparto pantalla. Mm, ah, bien. Am, entonces, el plan para hoy es terminar de discutir el acertijo de Frege. Am, em, lo que vamos a hacer es primero terminar de discutir la fase negativa, es decir, los argumentos de Frege en contra de intentar explicar el fenómeno lingüístico, de la diferencia de valor cognitivo, solo con una teoría de la referencia. Después, bueno, eso ya lo discutimos, vamos a discutir con más detalle la crítica a su propia propuesta de la conceptografía. Vamos a discutir el argumento de Maite Scurdia. Ella hace una reconstrucción muy interesante del argumento de Frege, de ese argumento de Frege. Y después, en la segunda parte de la clase, vamos a discutir la fase positiva, que consiste en ver la manera en que Frege resuelve
el acertijo que plantea, ¿no? Bien. Entonces, simplemente para agarrar algo de vuelo, recordemos que el fenómeno a explicar es este. Oraciones de la forma A es igual a A. No son informativas, no proporcionan información valiosa acerca del mundo, mientras que las oraciones de la forma A es igual a B sí son informativas, o suelen ser, proporcionan información valiosa acerca del mundo. Algo que quizá valga la pena mencionar es que este hecho lingüístico tiene también algunas consecuencias, en particular consecuencias que tienen que ver con filosofía de la acción. ¿Por qué? Porque la diferencia en valor cognitivo entre oraciones de la forma es igual a A y es igual a B, no solo implica que cuando llegamos a conocer unas, lo ampliamos nuestro conocimiento acerca del mundo, mientras que cuando llegamos a conocer otras, sí ampliamos nuestro conocimiento acerca del mundo. También existen implicaciones de este tipo. Supongamos que yo no sé que Superman es idéntico a Clark Kent. Si alguien suponga que Clark Kent es mi vecino, vive en la casa de al lado. Si alguien fuera a decirme Superman es idéntico a Superman, eso no afectaría de manera interesante mis acciones. Yo no comenzaría a actuar de una manera particular. Quizá le diría a esta persona, ¿por qué me dices algo así de trivial? Si esa misma persona me fuera a decir Clark Kent es idéntico a Clark Kent, mi reacción sería la misma, porque me estás diciendo esto, es algo que ya sé. Pero si esta persona me dijera Clark Kent es idéntico a Superman, ahí sí que mi comportamiento va a ser distinto. Cuando yo aprendo que Clark Kent es idéntico a Superman, voy a comenzar a actuar de cierta forma. Por ejemplo, voy a ir a tocarle a la casa de mi vecino y le voy a decir, hey, ya sé que tú eres Superman, o algo por el estilo. Entonces, parte del trabajo de la filosofía del lenguaje es darnos las herramientas adecuadas para poder explicar por qué comencé a actuar de la manera en la que comencé a actuar. Necesitamos asignarle un significado a la oración Clark Kent es idéntico a Superman, que es, por supuesto, una oración de esta forma, que nos permita explicar por qué comencé a actuar de la manera en que comencé a actuar. Y no fue así cuando me dijeron oraciones de esta forma. ¿Vale? Bien, entonces no solo es un fenómeno lingüístico, también es un fenómeno que toca puntos interesantes en filosofía de la acción y filosofía de la mente, ¿no? Porque claro, no podemos explicar por qué comencé a actuar de la manera en la que actué sin explicar cómo es que mi mente cambió cuando aprendí que Clark Kent es idéntico a Superman. ¿Vale? Entonces son muchas cosas interesantes metidas en un mismo problema. Bien, la clase pasada discutimos por qué Frege piensa que la identidad no puede ser una relación entre los referentes, suponiendo que el significado es la referencia. Eso es algo que discutimos largo y tendido la clase pasada. No quiero aburrirlos explicándolo de nuevo. También vimos cómo en la conceptografía Frege consideró ese argumento y por qué concluyó entonces que la identidad debería ser una relación entre los nombres. Entonces recordarán que si la identidad es una relación entre los nombres, entonces oraciones de la forma A es igual a A tendrían el siguiente significado. El nombre A tiene el mismo referente que el nombre A. Oraciones de la forma A es igual a B tendrían el siguiente significado. El nombre A tiene el mismo referente que el nombre B. Oraciones entonces como éspero es fósforo, o éspero es éspero, perdón, tendrían el siguiente significado. El nombre éspero tiene el mismo referente que el nombre éspero. Y así pueden entender qué sería acerca del resto de las oraciones, ¿vale?
Entonces, lo que discutimos, algo que discutimos la clase pasada, es que Frege pensó que esta maniobra era prometedora porque le permitía decir entonces, le permitía identificar de manera precisa cuál es la diferencia en significado entre oraciones de la forma es igual a y oraciones de la forma es igual a B, ¿no? La diferencia está en que parte del significado de la primera oración solo involucra el nombre A, mientras que parte del significado de la segunda oración involucra una cosa que no estaba involucrada en el significado de la oración anterior, a saber, el nombre B. Y dada esta diferencia de significado, quizá podríamos explicar entonces por qué oraciones del primer tipo no son informativas, mientras que las oraciones del segundo tipo sí lo son. Discutimos también largo y tendido por qué la diferencia en informatividad tenía que rastrearse a una diferencia en el significado, porque el significado de una oración es lo que se encarga de proporcionar información. Bien, nuevamente esto lo discutimos mucho la clase pasada, pueden revisar sus notas, pueden volver a ver el video. No quiero detenerme mucho en esto. Bien. Entonces, sobre sentido y referencia, Frege argumenta que esta postura tampoco puede ser correcta, que esta manera de entender el significado de las oraciones de identidad no es de ayuda para explicar el fenómeno que queremos explicar. Donde nuevamente el fenómeno que queremos explicar es porque cierto tipo de oración es informativa, mientras que cierto tipo de oración no lo es. Bien, al final de la clase pasada discutimos rápidamente el argumento que Frege da sobre sentido referencia. Lo que vamos a hacer ahora es discutir una versión más sofisticada de ese argumento. Esta versión se la debemos a Maite Ezcurdia. Ella fue una filósofa de la UNAM, fue maestra mía, fue colega mía. Fue una persona muy influyente en nuestra comunidad. Desafortunadamente falleció hace un par de años. Pero bueno, vamos a discutir su formulación, su versión del argumento. Entonces, les recuerdo, vamos a ver el argumento de Maite acerca de por qué la propuesta de la conceptografía no puede explicar el fenómeno que quiere explicar. ¿Vale? Entonces, el argumento procede de la siguiente manera. Recuerden, vamos a explicar por qué sostener que la identidad es una relación entre los nombres y por qué decir que el significado de las relaciones de identidad es este tipo de cosa. Es un significado que menciona directamente los nombres involucrados en la oración, porque esta propuesta no funciona, porque no nos ayuda a explicar el fenómeno que queremos explicar. Entonces, el argumento comienza de la siguiente manera. Hagamos una estipulación. Vamos a introducir este animalito en nuestro lenguaje. Vamos a estipular que es un nuevo nombre en nuestro lenguaje. Así como Ricardo es un nombre, como Ana es un nombre, vamos a estipular que este animalito aquí es un nombre. Y vamos a estipular más aún que tiene el mismo referente que el nombre éspero. Les recuerdo que el nombre éspero es el nombre que en la antigüedad se usaba para referir a lo que ahora conocemos como el planeta Venus, y el nombre fósforo se usaba para referir a la misma cosa, solo que en la antigüedad pensaban que, primero, que eran estrellas y segundo, que eran distintas. ¿Vale? Entonces estipulamos que este simbolito que acabamos de introducir va a referir exactamente a lo mismo que el nombre éspero. Entonces, como el nombre éspero refiere al planeta Venus, este simbolito también refiere al planeta Venus. Es algo que acabamos de estipular, no hay absolutamente nada malo en eso, es algo que tenemos la libertad de hacer. Bien. De esto se sigue inmediatamente que es trivialmente verdadero
que espero es idéntico a, llamemos esto estrellita. ¿Por qué? Porque, bueno, acabamos de estipular que los nombres refieren a la misma cosa. ¿Vale? Entonces tiene que ser verdadero, tiene que ser el caso que esta oración es verdadera. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Quizá un Sí, dibujito ayude para aclarar las cosas. En la clase pasada habíamos discutido cómo si un nombre A refiere exactamente a lo mismo que un nombre B, entonces tiene que ser el caso que la oración A es igual a B es verdadera, ¿no? Eso es lógica elemental. Bueno, lo que acabamos de hacer es decir, bueno, vamos a estipular que el nombre Éspero este es el planeta Venus, va a referir exactamente a lo mismo que al simbolito ese que acabamos de introducir. Y entonces tiene que ser verdadero, que Éspero es igual a esto, es verdadero, ¿no? Bien. Ahora, este es uno de los puntos importantes del argumento. Uh, se sigue que cuando nosotros aprendemos que Éspero es idéntico a estrellita, no aprendemos nada nuevo acerca del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de hacer la estipulación, ¿vale? Metimos un nuevo nombre a nuestro lenguaje, este simbolito, estipulamos que tiene el mismo referente que Éspero, entonces inmediatamente sabemos que Éspero es idéntico a estrellita y no aprendimos nada nuevo, no aprendimos nada interesante acerca de astronomía, por ejemplo, ¿vale? Lo que aprendimos fue algo trivialmente verdadero, resultado de una estipulación que nosotros hicimos. De hecho, y esto es importante, Éspero es idéntico a estrellita, es tan informativa como Éspero es Éspero. Por lo menos para nosotros que hicimos la estipulación. ¿Vale? Cuando aprendimos que Éspero es Éspero, no aprendimos nada nuevo. Cuando aprendimos que Éspero es idéntico a estrellita, tampoco aprendimos nada nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la estipulación. Nosotros estipulamos que los nombres iban a ser correferenciales, que iban a referir a la misma cosa. Y ahora la pregunta interesante es, ¿la propuesta de la conceptografía puede explicar por qué Éspero es idéntico a estrellita es trivial, mientras que Éspero es fósforo es informativa? Y ahora, si han estado poniendo atención, habrán notado que Éspero es idéntico a estrellita es una oración de la forma A es igual a B, porque involucra dos nombres distintos. Y habíamos quedado que oraciones de esa forma suelen ser muy informativas. Y ahora el truco que está haciendo Maite es encontrar una oración de esa forma que no es informativa y preguntarle a la propuesta de la conceptografía si puede explicarnos por qué esta oración no es informativa, mientras que otras oraciones de la forma A es igual a B sí lo son. ¿Vale? Si eso es algo que la conceptografía no puede explicar, entonces la conceptografía no está pudiendo explicar el fenómeno que queremos que explique. Esta propuesta de la conceptografía. Un segundo. Claudio y luego Víctor. Entonces, cuando hablamos de A y B, hablamos de nombres, no de conceptos. Por eso sucede esto. Cuando, o sea, lo que estamos discutiendo es algo acerca de cierto tipo de oraciones. Entonces, hemos estado hablando de oraciones de cierta forma.
y estamos diciendo que son o que no son informativas. Entonces, aquí generalmente cuando hablo de A es igual a B, lo que quiero hacer es hablar de las oraciones, de esos pedazos del lenguaje y preguntarnos si son informativos, si no lo son o por qué. Si yo simplemente digo, si estoy usando el lenguaje y digo, Clark Kent es idéntico a Superman, entonces, claro, estoy usando la oración, no la estoy mencionando. Te estoy diciendo que una cosa es idéntica a otra cosa, que son una y la misma cosa. Y ahí, bueno, no es claro que esté hablando acerca de conceptos ni de palabras, parece que estoy hablando acerca del mundo. Estoy diciendo de una cosa, Superman, que es idéntica a Clark Kent, que son una y la misma cosa. ¿Vale? Entonces, Claro, ahora que gracias. estamos haciendo filosofía del lenguaje, generalmente estamos mencionando estas oraciones, porque queremos hablar de ellas y de sus propiedades lingüísticas, de su significado. No estoy hablando acerca de conceptos, aunque podría hacerlo. Podría hablar del concepto expresado por el nombre A, pero eso es algo que todavía no hemos hecho. De hecho, vamos a ver en un momento, bueno, en la segunda parte de la clase, cómo es que la solución de Frege del acertijo involucra algo como conceptos. No son exactamente conceptos, sin duda no da la terminología de Frege, pero son bichos similares. Bien, Víctor. Sí, quería preguntarle que en este contraejemplo que está haciendo Escurdia, el hecho de que Éspero y Estrellita se vuelvan trivialmente verdaderas es por lo que dice Frege de que si nada más nos referimos a los nombres de las cosas, se vuelve algo arbitrario porque podemos ponerle a los nombres cualquier nombre que se nos antoje y entonces ya no hacemos una relación lenguaje-mundo, sino solamente de nuestro lenguaje y las formas en que nombramos a las cosas. Bien, sin duda el argumento de Maite está explotando esa observación de Frege. Okay. Porque esta estipulación que hacemos, que el nombre estrellita va a referir a lo mismo que el nombre éspero, es una estipulación arbitraria, lo estamos haciendo arbitrariamente. Y es justo lo que el argumento de Maite está explotando, que podemos hacer este tipo de manera arbitraria, este tipo de cosas de manera arbitraria, y que el resultado van a ser enunciados que son trivialmente verdaderos, que no dicen nada interesante acerca del mundo. Bien. De acuerdo, gracias. Ahora, en tu pregunta cometiste una ligera imprecisión. Dijiste que Éspero y Estrellita eran trivialmente verdaderos. Nota que lo que es trivialmente verdadero es la oración Éspero es idéntico a Estrellita. El nombre Éspero no es trivialmente verdadero. Los nombres no son verdaderos, solo las oraciones completas. ¿Vale? Entonces, si yo digo Ricardo, no dije nada ni verdadero ni falso. Si dije Ricardo tiene sueño, eso sí es verdadero o falso. Y puede ser informativo o no. Sí, cierto. Perdón, cometí ese error. Sí, no, está bien. Ocurre. Stephanie. Sí, bueno, mi duda era como, ok, esta afirmación, bueno, esta oración resulta trivialmente verdadera porque nosotros estipulamos que es pero igual a estrellita. Pero, ¿qué pasa si se lo presentamos a alguien que no sepa esta estipulación? Entonces ahí ya sería como la oración A igual a B, que ya sería informativa. Bien, muy buena pregunta. Para esas personas podría ser informativa. Pero es igual a estrellita. Entonces, supón que nosotros hacemos la estipulación y comenzamos a hablar de éspero y hablar de estrellita, y alguien que no estuvo con nosotros cuando hicimos la estipulación, como que cacha el nombre estrellita, pero no le queda claro si eso no es, pero etcétera. Y eventualmente cuando le decimos a esta persona, oye, éspero es igual a estrellita, para esa persona sí podría ser informativo. Lo importante es que para nosotros no lo es, y que esto va a significar un problema para la propuesta de la conceptografía. Pero bien. Gracias. Y esto ocurre, en algún sentido ocurre muy seguido en el lenguaje natural. Piensa en las personas que tienen dos nombres.
por ejemplo, aquí Víctor Eduardo. Sus padres estipularon que Víctor se iba a referir a este chico y estipularon igual que Eduardo iba a referir al mismo chico. Estipularon que los nombres iban a referir a la misma persona. Cuando sus padres hicieron la estipulación, para ellos no fue informativo saber que Víctor era Eduardo, porque ellos lo estipularon. Pero más adelante, alguien que lo conozca a él como Víctor, pero no como Eduardo, podría encontrar informativo que Víctor es Eduardo, especialmente si habla con personas que lo conocen como Eduardo y no le queda claro si este Eduardo es Víctor o no. Podría ser informativo, sería un caso como Superman y Clark Kent, ¿no? O como Ésper es Fósforo, o como Pancho Villa es Doroteo Arango, ¿no? Entonces, para quienes hicieron la estipulación, no es informativo, pero para otras personas sí puede serlo. Lo interesante del punto de Maite es centrarse en el caso en donde no es informativo para quienes hicieron la estipulación y notar que la propuesta de la conceptografía no puede explicar por qué estas oraciones no son informativas para estas personas, mientras que otro tipo de oraciones sí lo son. Entonces, es lo que estamos discutiendo ahora. Bien. Entonces, de acuerdo con la propuesta de la conceptografía, el significado de éspero es fósforo es el siguiente. El nombre éspero, recuerden que cuando pongo las comillas alrededor de un nombre, estoy hablando acerca del nombre. Entonces, el nombre éspero y el nombre fósforo tienen el mismo referente. Esto es lo que diría la conceptografía, que es el significado de la oración éspero es fósforo. Y el significado de la oración éspero es estrellita, sería el nombre éspero y el nombre estrellita tienen el mismo referente. Pero, y este es el punto de Maite Scurdi, en donde su argumento se redondea, esta diferencia en significados, es decir, el hecho de que este significado involucra al nombre estrellita, pero este significado involucra a otro nombre distinto, fósforo, no ofrece los recursos suficientes para explicar por qué la primera oración es informativa, pero no la segunda. ¿Por qué? Porque existe la diferencia en significado, sin embargo, una es trivial y la otra no lo es. ¿Vale? Recuerden que la propuesta de la conceptografía quería explicarnos por qué esta oración es trivial, diciendo, es que involucra el mismo nombre dos veces. Te dice de un mismo nombre que refiere a lo mismo, y eso no es informativo. Para que sea informativo tienen que haber dos nombres distintos. Por eso es que esta oración es informativa, porque involucra dos nombres distintos. Pero aquí tenemos un ejemplo de una oración que involucra dos nombres distintos, éspero estrellita, y no es informativa. Entonces, el hecho de que haya dos nombres distintos no puede ser lo que explica por qué porque una oración es informativa o no. Porque tenemos casos en donde solo un nombre está involucrado dos veces, éspero es idéntico a éspero, y eso no es informativo. Pero tenemos también casos en donde hay dos nombres distintos involucrados, éspero es idéntico a estrellita, y eso no es informativo. Entonces, que haya dos nombres distintos involucrados no puede explicar la informatividad. No puede explicar por qué la oración es informativa. Entonces, el problema es que tenemos oraciones que involucran dos nombres distintos, que sí son informativas, como éspero es fósforo, pero también tenemos oraciones que igualmente involucran dos nombres distintos y no son informativas. Entonces, el hecho de que haya dos nombres distintos no explica el fenómeno. ¿Vale? Ese es el punto de Maite. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿No? Entonces, con esto Maite concluye, la propuesta de la conceptografía es falsa. La diferencia en los significados que la conceptografía atribuye a las oraciones de identidad no puede explicar la diferencia de valor cognitivo.
no puede explicar por qué un tipo de oración es informativa, pero otro tipo de oración no lo es. Entonces, como Víctor señaló, este argumento lo que hace es explotar el hecho de que nombrar una cosa implica cierto grado de arbitrariedad. Es decir que de ahora en adelante un nombre va a referir a una cosa, involucra arbitrariedad. Y eso, al final del día, es lo que genera el problema que Maite encuentra, ¿no? Bien. Entonces, nos encontramos en una situación difícil. Y por eso es que a este argumento se le llama el acertijo de Frege. Estamos en una situación en donde decimos, bueno, por un lado tenemos el lenguaje, es decir, palabras. Y por otro lado tenemos al mundo. Es decir, los referentes, las cosas acerca de las cuales las palabras hablan, ¿no? Y tenemos este fenómeno lingüístico, ¿no? Que oraciones de la forma A es igual a A no son informativas, mientras que algunas oraciones de la forma A es igual a B sí lo son. Y lo que vimos es que si pensamos que la identidad, la relación de identidad relaciona cosas en el mundo, no podemos explicar el fenómeno que queremos explicar. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, si decimos eso, entonces eso va a querer decir que el significado de A es igual a A, suponiendo que el nombre A refiere a este triangulito, y el significado de A es igual a B, va a ser exactamente el mismo. Y si el significado es el mismo, no vamos a poder explicar por qué una oración es informativa mientras que la otra no lo es. Entonces, esta opción parece que no es viable. Después, Frege dice, bueno, entonces quizá la entidad tiene que relacionar elementos del lenguaje. La relación de identidad lo que hace es relacionar nombres y decirnos que ciertos nombres refieren a la misma cosa. Y como acabamos de ver, esa propuesta tampoco puede explicar el fenómeno que queremos explicar. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos recursos para explicar este fenómeno lingüístico? Por eso es que se presenta esto como un acertijo. Parece que simplemente no tenemos los elementos, los recursos teóricos o incluso ontológicos para explicar este hecho lingüístico. ¿Vale? Entonces, por eso es que esto se le considera un acertijo, incluso se le ha llamado paradoja. Bien. Entonces ahora vamos a ver cómo es que Frege soluciona el problema, cómo es que disuelve este acertijo. De acuerdo con Frege, el error está en pensar que la teoría de la referencia es una buena teoría del significado. Es decir, es un error pensar que el significado de un nombre está dado simplemente por aquello a lo cual refiere. Dicho de otra forma, es un error pensar que el significado del nombre Ricardo soy yo. ¿Vale? Entonces, el punto de Frege es, hace falta un elemento adicional en esta ontología. Además del mundo y el lenguaje, necesitamos otro elemento que nos permita explicar el fenómeno lingüístico que queremos explicar. Y esos van a ser los sentidos.
o modos de presentación. Entonces, ahora vamos a ver cómo, si introducimos estos animalitos en nuestra ontología, si reconocemos la existencia de sentidos, eso nos da los recursos que necesitamos para explicar el fenómeno que queremos explicar. Y entonces eso nos da buenas razones para pensar que estos bichos existen, que los sentidos existen. Porque si con ellos podemos explicar un fenómeno real y sin ellos no podemos, eso nos da buenas razones para pensar que existen. ¿Vale? Son razones teóricas. No es que los hayamos descubierto con un telescopio o con un microscopio o con un acelerador de protones. Así no es como uno argumenta a favor de la existencia de estas cosas. Uno argumenta a favor de la existencia de cosas como sentidos, diciendo, bueno, son necesarios para explicar tal o cual cosa, en este caso un fenómeno lingüístico. Sin ellos no podemos explicar un fenómeno lingüístico real, con ellos sí podemos, y eso nos da buenas razones para pensar que existe. Vale. Entonces, consideremos esta cita de Frege que está en la primera página de Sobre Sentido Referencia. Dice, solo puede haber una distinción en valor cognoscitivo de las oraciones de identidad de la forma es igual a B y es igual a A. Si la diferencia de signos corresponde a una diferencia en el modo de presentación de lo designado. Ahora, yo voy a usar modo de presentación y sentido de manera indistinguible. Frege dice que existen los sentidos y que los sentidos contienen los modos de presentación. Sin embargo, Frege mismo parece usar la noción de sentido y de modo de presentación de manera intercambiable, parece no distinguir. No es claro qué es el sentido, sino simplemente el modo de presentación. Entonces, cuando habla de sentidos o de modos de presentación, entiendan que estoy hablando de la misma cosa. Si hay una diferencia es muy sutil y no va a ser importante para los propósitos de esta clase. Bien, entonces, solo puede haber una distinción si la diferencia de signos corresponde a una diferencia en el modo de presentación de lo designado, es decir, de aquello a lo cual referimos. Así pues, resulta natural pensar que con el signo, nombre, unión de palabras, signos escritos, está unido además de lo designado, lo que se podría llamar la referencia del signo. Lo que me gustaría llamar el sentido del signo, donde está contenido el modo de presentación. Aquí es donde dice que el sentido contiene el modo de presentación. Entonces, el punto de Frege en este pasaje es que para poder explicar por qué oraciones de la forma es igual a A y es igual a B pueden diferir en valor cognoscitivo, hay que reconocer un nivel de significado distinto al de la referencia. Este es el nivel de los sentidos. Nos dice, solo puede haber una distinción en valor cognoscitivo entre estos tipos de oraciones si además de las palabras y los referentes reconocemos los modos de presentación o sentidos. ¿Vale? Y ahora lo que nos toca ver es qué son estas cosas, los modos de presentación, y cómo es que nos ayudan a explicar la diferencia de valor cognoscitivo. ¿Por qué unas oraciones son informativas y otras no lo son? Ahora, vamos a comenzar poco a poco a darnos una idea de cómo es que, de qué son estas cosas, los modos de presentación de los sentidos. Entonces, intuitivamente, la palabra el lucero de la mañana, la palabra el lucero de la tarde, noten que estoy hablando acerca de palabras, de pedazos de lenguaje, presentan a su referente, Venus, ambas expresiones refieren al planeta Venus, de modos distintos. Tienen modos de presentación distintos y por lo tanto sentidos distintos. Entonces la idea es la siguiente. Las palabras el lucero de la mañana presentan al planeta Venus de cierto modo. Lo presentan como el cuerpo celeste que es observable en la mañana. Mientras que el lucero de la tarde presenta al mismo planeta de una forma distinta, como el cuerpo celeste que es observable en la tarde. Entonces la idea, por ahora, sería estas dos expresiones distintas
no solo difieren como palabras, claramente son palabras distintas, ¿no? Esta palabra compleja involucra mañana, la palabra mañana, mientras que esta palabra compleja involucra la palabra tarde. Claramente son palabras distintas. El punto de Frege es que tienen una diferencia adicional, y es que presentan a sus referentes de manera distinta. Y los ejemplos pueden ser multiplicados, ¿no? La palabra el caudillo del norte presenta a la persona Pancho Villa de cierta forma, mientras que el hijo de la señora Arango presenta a la misma persona de una forma distinta, como el hijo de cierta persona, y no como un caudillo. Entonces Frege pensó que estos sentidos o modos de presentación son reales y que son los significados de las palabras. Ahora, esto es importante. Expresiones como el lucero de la mañana son transparentes acerca de cuál es su sentido, son transparentes acerca del modo en que presentan a su referente. ¿Por qué? Porque son palabras complejas que nos indican ellas mismas cómo es que el referente está siendo presentado. La palabra el lucero de la mañana presenta al planeta Venus como siendo el lucero que es observable en la mañana. Te lo dicen las palabras mismas. Sin embargo, cuando se trata de nombres propios, como Chabela, es mucho menos claro, es mucho menos transparente cuál es el sentido, cuál es el modo de presentación de ese nombre. ¿Por qué? Porque los nombres propios no son palabras complejas como el lucero de la mañana, que nos indican de manera transparente de qué modo se está presentando el referente. Entonces, puede ser menos obvio, primero, que los nombres propios como Chabela tengan sentido, y segundo, cuál es el sentido. Y por eso es que Frege introduce esta nota al pie de página. Si no mal recuerdo, es la segunda nota al pie de página en sobre sentido de referencia, y es una nota al pie de página crucial. Cuando están estudiando este texto, es una de las partes que tienen que leer varias veces, tienen que pensarla bien, tienen que explicárselas a ustedes mismos, etcétera, para asegurarse de que tienen una buena comprensión. Entonces, esta nota al pie lo que nos dice es, cómo pensar acerca de los sentidos expresados por nombres propios. Dice, por lo que respecta a un nombre propio genuino como Aristóteles, entonces va a estar hablando del nombre Aristóteles, no de Aristóteles mismo, las opiniones sobre su sentido pueden ser, desde luego, discrepantes. Se podría suponer, por ejemplo, que es lo siguiente: el discípulo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Quien hace esto asigna a la oración Aristóteles nació en Estagiria un sentido distinto que aquel que supone que el sentido del nombre es el maestro de Alejandro Magno que nació en Estagiria. Entonces, aquí hay varias ideas muy importantes. La primera es que un nombre propio como Aristóteles va a expresar un sentido que es similar al sentido que expresan palabras complejas como el lucero de la mañana. Son sentidos que de alguna forma describen a una entidad. El lucero de la mañana describe una entidad, describe a esa cosa que vemos como la cosa que vemos en la mañana, como el lucero que es observable en la mañana. Mientras que el sentido de un hombre como Aristóteles va a ser un animalito que va a describir a una entidad también.
En este caso, el sentido del nombre Aristóteles bien puede ser algo como el discípulo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. ¿Vale? Entonces, la idea es la siguiente. El nombre Aristóteles expresa un sentido, que bien podría ser el discípulo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Y es fácil ver cómo es que este sentido presenta al referente del nombre, Aristóteles, como siendo de cierta forma. Presenta al referente como siendo aquella cosa que es discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. ¿Vale? El mismo nombre bien pudo haber expresado un sentido distinto. Bien pudo haber expresado el sentido el maestro de Alejandro Magno que nació en Estagiria. Y entonces ese nombre, Aristóteles, si tuviera ese sentido, presentaría al mismo referente de un modo distinto. Ahora no lo presentaría como siendo el discípulo de Platón y el maestro de Alejandro Magno, lo presentaría ahora como siendo el maestro de Alejandro Magno que nació en Estagiria. El nombre de Aristóteles, el sentido del nombre de Aristóteles podría ser otro. Podría ser el autor de la Ética Nicomaquea. Entonces, en este caso, este sentido que expresa el nombre presentaría al referente, Aristóteles mismo, de un modo distinto a los otros sentidos. Lo presentaría como la persona que escribió la Ética Nicomaquea. Entonces, la siguiente, consideren todos estos sentidos. El pupilo de Platón y este es un sentido. Consideren este otro sentido. El autor de la Ética Nicomaquea. Consideren este otro sentido. El maestro de Alejandro Magno, que se me cae el espacio, pero que nació en Estagiria, ¿no? Todos estos sentidos presentan al mismo referente, que es Aristóteles mismo, la persona. Es solo que lo hacen de modos distintos. El primer sentido presenta a Aristóteles mismo como siendo aquella persona que fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Este otro sentido presenta el mismo referente, pero de un modo distinto. Lo presenta como el maestro de Alejandro Magno que nació en Estagiria. Y este otro sentido presenta al mismo referente, Aristóteles, como siendo el autor, este lo presenta como el autor de la Ética Nicomaquea y este último lo presenta como el maestro de Alejandro Magno que nació en Estagiria. Entonces son sentidos distintos que presentan de distintos modos a la misma cosa. Y cualquiera de ellos podría ser el sentido expresado por el nombre Aristóteles, el significado del nombre Aristóteles. Para algunas personas, de hecho, vamos a poner aquí el nombre Aristóteles. Lo voy a poner entre comillas para que les quede claro que estoy hablando del nombre. Esta es la persona misma, este es el nombre. Para algunas personas asociarían con este nombre este sentido. ¿Por qué? Porque lo que saben de Aristóteles es que él fue el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Entonces van a asociar este sentido con Aristóteles. Cuando piensen acerca de Aristóteles, van a pensar acerca de Aristóteles de este modo. Pero quizá otras personas no saben que Aristóteles fue discípulo de Platón, pero saben que Aristóteles es el autor de la Ética Nicomaquea. Entonces, quizá estas personas van a asociar este otro sentido con el mismo nombre, y entonces van a pensar acerca de Aristóteles
de la misma cosa de un modo distinto. Y finalmente otras personas pueden tener otra información acerca de Aristóteles. Pueden saber que Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno que nació en esta gira. Entonces, esas personas asociarían con el mismo nombre a este otro sentido, este otro modo de presentación. ¿Vale? Entonces, la idea es, hay palabras acerca de las cuales es sencillo saber cuál es el modo de presentación que expresan. Cuando estamos pensando acerca de descripciones, como los llamamos, algo así como el lucero, mañana, cuando pensamos acerca de estas palabras, es fácil saber cuál es el sentido que expresa. El sentido que expresa es simplemente el lucero de la mañana. Las palabras mismas te lo dicen. Pero cuando se trata de nombres propios, que no tienen esta estructura semántica como si la tienen las descripciones, es menos obvio cuál es el sentido. Pero el punto de Frege es, bueno, distintos hablantes asocian distintos sentidos con un nombre, dependiendo de qué es lo que sepan acerca del referente. Nuevamente, quien sepa que Aristóteles fue el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno, va a asociar este sentido con el nombre. Quien sepa otras cosas acerca de Aristóteles va a asociar cosas distintas. Ahora, como vamos a ver más adelante, hay restricciones muy claras acerca de qué podría ser el sentido de un nombre y qué no podría ser. Y vamos a discutirlo más adelante. Entonces, simplemente les digo esto ahora para que vayan teniendo en cuenta que la historia es un poco más compleja. Apenas nos estamos introduciendo a la teoría de los sentidos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Todo bien? Todavía nos hace falta ver cómo es que esta teoría resuelve el acertijo. Víctor. No quisiera como que salirme mucho del tema, es que me surgió una duda, hasta donde recuerdo en la primera guía, decía que en el mundo fregiano hay objetos y funciones. Ajá. Y ahora decimos que hay lenguaje, mundo y sentido. Pero en otro texto que es el pensamiento, una investigación lógica, pone que hay pensamientos, objetos físicos y... Ay, no me acuerdo cuál era el tercer mundo, pero entonces, por ejemplo, ¿qué ontología estamos suponiendo acá? ¿Esta tercia de lenguaje, mundo y sentido o cuál podría decirse? Creo que lo correcto es decir que en la ontología de Frege, incluso los sentidos son objetos. ¿Por qué? Porque pueden... déjate lo pongo de esta forma. Los tres reinos son el mundo material, el mundo de las palabras, el lenguaje, y el mundo de los sentidos. Y ahí es donde habitan los pensamientos, eso que Frege llama los pensamientos. En todos estos reinos hay objetos. Entonces, yo soy un objeto físico, pero la palabra Aristóteles también es un objeto. Y el sentido de la palabra Aristóteles también puede ser entendido como un objeto. Entonces, la noción de objeto y función como que corta a través de estas categorías ontológicas de mundo físico, el lenguaje y el mundo de los sentidos fregianos, que es como una especie de reino platónico. ¿Vale? Y entonces puede haber objetos en todas estas cosas, en todos estos reinos. Ok. Entonces sí, la idea básica de la metafísica fregiana es que hay funciones y objetos, pero esas entidades atraviesan los tres mundos fregianos. Exactamente. Ok, gracias. Sobre todo. Sí. Y de hecho, esto tendría que pensarlo un poquito más, pero las funciones, sin duda, no habitan el mundo físico, no son objetos hechos de átomos y protones, neutrones. Tampoco son palabras.
ah, son entidades abstractas, el tipo de cosas que vivirían en una especie de cielo platónico. Entonces tienes objetos en todos en los tres reinos, pero las funciones, al ser entidades abstractas, viven en el tercer reino, en donde habitan los sentidos y entidades abstractas. ¿Vale? Bien, buena pregunta. Bien, creo que sería un buen momento para tomar nuestro receso de 10 minutos. Veámonos a la 1:10, ¿vale? Entonces les doy 12 minutos de receso. Bien, ahora regreso.
Bueno, vamos a continuar. Entonces, la idea va a ser que si introducimos estos nuevos bichos en nuestra teoría, los sentidos, los modos de presentación, eso sí nos va a dar los recursos para explicar por qué oraciones de la forma A es igual a A no son informativas, mientras que oraciones de la forma A es igual a B sí son informativas. Sí proporcionan información valiosa acerca del mundo, que es el fenómeno que queremos explicar. Entonces, vamos a ver una primera aproximación acerca de cómo explicar este fenómeno haciendo uso de los sentidos freudianos. Entonces, supongamos que el sentido del nombre éspero es el primer cuerpo celeste que puede ser observado en la mañana. ¿Vale? Entonces, la idea es, cuando usamos el nombre éspero, asociamos con él el siguiente sentido. El primer cuerpo celeste que puede ser observado en la mañana. Y, por supuesto, este sentido presenta al referente el planeta Venus. De cierto modo, lo presenta como el primer cuerpo celeste que uno puede observar temprano en la mañana. Además del Sol, ¿no? Me imagino que el Sol también es un cuerpo celeste. El sentido, supongamos que el sentido del nombre fósforo es el último cuerpo celeste que puede ser observado en la noche. ¿Vale? Entonces, antes de que la noche termine y llegue la mañana, hay un cuerpo celeste que es el último que podemos observar. Y por supuesto, este sentido presenta al mismo referente, a Venus, de un modo distinto que el sentido anterior. Recuerden, por supuesto, que el nombre éspero y el nombre fósforo son correferenciales, refieren a la misma cosa, refieren a ambos al planeta Venus. Entonces, la idea es la siguiente. Cuando aprendemos que éspero es fósforo, lo que aprendemos es que el primer cuerpo celeste que puede ser observado en la mañana es idéntico al último cuerpo celeste que puede ser observado en la noche. Y eso sí que es informativo, sí que proporciona información valiosa acerca del mundo. Porque quien aprende que éspero es fósforo, aprende que esa cosa que ves en la mañana es la misma cosa que ese último cuerpo celeste que puedes observar en la noche, que son una y la misma cosa. Y eso sí proporciona información valiosa acerca del mundo. No es información acerca del lenguaje mismo, no es información arbitraria, es información valiosa. Y por supuesto, cuando se nos dice que éspero es éspero, lo que se nos está diciendo, de acuerdo con esta teoría, es que el primer cuerpo celeste que puede ser observado en la mañana es idéntico al primer cuerpo celeste que puede ser observado en la mañana. Y eso es trivial. Es trivialmente verdadero, no proporciona información valiosa acerca del mundo. ¿Vale? Entonces, la idea para hacer en simbolitos es que una palabra como éspero tiene un referente, el planeta Venus, y además expresa un sentido. Llamemos a este sentido el sentido 1, ¿vale? Que va a ser el primer cuerpo celeste en ser observable en la mañana. Mientras que el nombre fósforo
tiene un referente, que es el mismo que el nombre éspero, pero expresa un sentido distinto. Lo voy a representar como el sentido 2. El sentido distinto va a ser, ¿cuál era el último? El último cuerpo celeste en ser observable en la mañana. Y entonces, la idea es que cuando se nos dice que éspero es fósforo, que estoy abreviando los nombres, sí, se está diciendo que los nombres refieren a la misma cosa. Pero la razón por la cual esta oración resulta ser informativa es porque esta oración expresa un sentido que va a ser compuesto por el sentido de las partes de la oración. Entonces, esta oración va a expresar un sentido de la siguiente forma. Este es una S. No se vayan a confundir. Con esto no quiero decir que el sentido 1 es idéntico al sentido 2. Claramente son sentidos distintos. Son modos de presentación distintos. Lo que esto quiere decir es que lo que la oración expresa es simplemente que el primer cuerpo en ser observado en la mañana es idéntico al primer cuerpo en ser observado en la tarde, ¿no? Y por eso es que es informativo. Mientras que una oración como éspero es éspero, no es informativa, porque simplemente nos dice que el primer cuerpo en ser observado en la mañana es idéntico al primer cuerpo en ser observado en la mañana. Y eso no es informativo. ¿Vale? Entonces, el punto de Frege es que los significados no deben de ser identificados con al nivel de la referencia, deben ser identificados al nivel de los sentidos. Y es en virtud de que el nombre éspero y fósforo tienen significados distintos, es decir, expresan sentidos distintos, que oraciones de esta forma son informativas, mientras que oraciones de esta otra forma no lo son. ¿Vale? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Sobra decir que esto es algo que van a tener que entender muy bien cuando llegue el primer examen. Entonces, si tienen alguna confusión, si necesitan que repita algo, es un buen momento para decirlo. ¿No? ¿Todo bien? ¿Quieres preguntar algo, Rigel? Sí, perdón, no encuentro la parte donde está alzar la mano, pero entonces, solo para aclarar, quería preguntar si, por ejemplo, en el caso de éspero es igual a estrellita, cuando lo establecimos arbitrariamente, también establecimos el sentido de estrellita igual a éspero. Esto es lo que intentamos hacer. Excelente, excelente pregunta. Entonces, cuando estipulamos que éspero es igual a estrellita, lo que hicimos fue estipular que estrellita va a significar exactamente lo mismo que éspero. Entonces, lo que hicimos fue estipular no solo que el referente es el mismo, sino también que el sentido es el mismo. Y entonces, ¿por qué es que este bicho no es informativo? Éspero es idéntico a estrellita. Por la misma razón que éspero es idéntico a éspero no es informativo. Porque ambos expresan estos sentidos triviales. Ambos te dicen simplemente que el primer cuerpo celeste en ser observado en la mañana es idéntico al primer cuerpo celeste observado en ser observado en la mañana. Y eso no es informativo.
Entonces, el punto sería que cuando hacemos esta estipulación, estamos estipulando que este símbolo va a significar lo mismo que este símbolo. Y por eso es que esta oración resulta no ser informativa, porque el significado que expresa, los sentidos que expresa, no proporcionan información valiosa acerca de él. ¿Vale? Bien. Víctor. Me surgió una duda de acuerdo a lo que dijo. Si estipulamos que éspero es lo mismo que estrellita, entonces se puede generalizar que el que una proposición signifique lo mismo que la otra es que tienen el mismo sentido y el mismo referente. ¿Qué quieres decir por proposición? Oración cualquiera. Ok. Entonces, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Es que dijo que, por ejemplo, al estipular que éspero era lo mismo que estrellita, estábamos afirmando que tenían el mismo significado. Los nombres éspero y estrellita, sí. Ajá, exactamente. Y entonces usted puso que en virtud de que significan lo mismo, comparten sentido y referente. Entonces mi duda era que si se puede generalizar entonces que para cualquier oración que signifiquen lo mismo es tener el mismo sentido y la misma referencia. Sí. Okay. En esta teoría, en la teoría de Frege, dos oraciones son sinónimas, así solo así expresan el mismo sentido. Y como vamos a ver en la próxima clase, si dos oraciones, de hecho, si dos expresiones cualesquiera, ya sean oraciones, nombres, predicados, expresan el mismo sentido, necesariamente tienen la misma referencia. Pero para entender eso con detalle tenemos que entender un poco más cómo funcionan los sentidos, pero sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Fíjate. ¿Se podría decir que de alguna forma estas igualdades entre signos sí son a nivel de signos entre los nombres y es cuando son triviales, mientras que cuando son sus sentidos no son el mismo, pero sí, sí coinciden, como lo que decíamos, que el sentido de espero se refiere a lo mismo que el sentido del fósforo. Necesito que no son triviales. ¿Puedes comenzar otra vez la pregunta? Porque creo que no la expresaste de la mejor manera. Dale otro intento. Bueno, lo que quiero decir es que cuando son triviales las igualdades que estamos estableciendo, se refieren a los signos. Bien, entonces primero vamos a aclarar eso. No. Esa era la propuesta de la conceptografía, que Frege descarta en sobre sentido de referencia. La propuesta de la conceptografía decía que las oraciones de igualdad lo que hacían era decir algo acerca de las palabras mismas. Que cuando yo digo éspero es igual a fósforo, lo que estoy diciendo es algo acerca de las palabras. Estoy diciendo que la palabra éspero, el nombre éspero y el nombre fósforo refieren a lo mismo, pero esa postura ya fue desechada, porque no logra explicar por qué ciertas oraciones son informativas y ciertas oraciones no lo son. Y ahora la postura final oficial de Frege es esta, en donde cuando decimos éspero es fósforo, ya sea que la oración es trivial o no, no estamos hablando acerca de las palabras. Estamos hablando acerca de las cosas. Ahora, creo que este es un muy buen momento para hacerles una pregunta.
Recuerden que la dialéctica, como se presenta en sobresentido de referencia, es, bueno, tenemos esta relación de igualdad. Y nos preguntamos, ¿qué relaciona? ¿Relaciona a las cosas o a las palabras mismas? Entonces, primero vimos, bueno, si relaciona a las cosas, es un problema porque no podemos explicar por qué A es igual a A es trivial, pero es igual a B no es trivial. ¿Por qué? Porque si la igualdad relaciona a las cosas, entonces A es igual a A y A es igual a B, tendrían exactamente el mismo significado, ¿no? Suponiendo que el nombre A refiere a triangulito y el nombre B también refiere a triangulito. No habría una diferencia en significado. Entonces Frege pensó, bueno, quizá tienen que la igualdad tiene que relacionar a los nombres. Entonces cuando decimos A es igual a A, lo que decimos es que el nombre A tiene el mismo referente que el nombre B. Cuando decimos A es igual a B, lo que decimos es que el nombre A tiene el mismo referente que el nombre B. Y eso nos da una diferencia en significado, pero vimos que tampoco funciona. Entonces parece que la identidad no puede ser ni una relación entre objetos, ni una relación, o sea, no puede ser una relación entre los referentes, ni una relación entre los nombres. Pero entonces la pregunta es, de acuerdo con la postura de la conceptografía, de sobresentido de referencia, de acuerdo con la postura oficial, ya la última que consideramos, la pregunta es, ¿qué es lo que relaciona la relación de identidad? David, primero. La relación de identidad relacionaría a los sentidos, al sentido. Parece que esa tendría que ser la respuesta. Y es algo que es lo que se sugiere inmediatamente, pero no es la respuesta correcta. De hecho, quizá la manera en que decidí dibujar esto no es la que ayuda. Quizá la manera en que la dibujé ayuda a caer en esa confusión. Mejor dibujémoslos de esta forma. Éspero refiere a Venus, al planeta Venus, y fósforo refiere a la misma cosa. La idea va a ser que, a pesar de lo que se dice al principio sobre sentido de referencia, la identidad sí va a ser una relación entre los referentes. La cuestión es que antes no podíamos decir que la identidad es una relación entre los referentes porque no contábamos con la noción de sentido. Si solo contamos con nombres y referentes y decimos que la identidad es una relación entre referentes, entonces lo único que podemos decir es que los significados son iguales. Pero cuando introducimos los sentidos, podemos ahora decir si efectivamente la identidad es una relación entre los referentes, pero hay una diferencia en significado entre estas oraciones. ¿Por qué? Porque los significados se dan al nivel de los sentidos, no al nivel de la referencia. Entonces, si quieres verlo de esta forma, el símbolo de identidad refiere a la relación de identidad. La relación de identidad relaciona a los referentes, pero hay una diferencia de significado porque los significados están a nivel de los sentidos, no al nivel de la referencia. Vale. Y bueno, esto es el significado del nombre éspero. Este es el significado de la relación de referencia. Y este es el significado del nombre fósforo. Todos son sentidos, porque los sentidos son los significados, de acuerdo con esto. Disculpen, mi gato está desesperado, no lo he dejado salir porque se ha obsesionado con hacer del baño en el jardín de mi vecina, que no solo es mi vecina, también es mi casera. Entonces, es un problema serio. Bien, ¿queda claro? Creo que había otra pregunta. No, ya no hay preguntas. Rigel. Perdón, otra vez. Entonces, si otra vez en el caso de Espero y Estrellita, si los objetos, si sus referentes son el mismo y sus sentidos son el mismo,
¿cuál es la distinción entre el nombre Espero y el nombre Estrellita? ¿Por qué no Ninguno. sería de la forma A es igual a? Porque Estrellita y Espero son nombres distintos. Por eso es que es de la forma A es igual a B. Porque tienes dos nombres distintos flanqueando el símbolo de entidad. Para que sea de la forma A es igual a, necesitarías tener dos nombres iguales. Y claro, como para saber si dos nombres son iguales o distintos, lo que tienes que ver es las letras que los componen o los símbolos que los componen. Eso es una distinción sintáctica. El nombre Ricardo es distinto del nombre Rigel, porque el nombre Rigel tiene la letra G y el nombre Ricardo no tiene la letra G. Entonces son nombres distintos porque están hechos de letras distintas. Y claro, el nombre Espero y el nombre Estrellita son nombres distintos porque están hechos de letras distintas. De hecho, Estrellita ni siquiera está hecho de letras, es un símbolo que introducimos así raro. Entonces, como son nombres distintos, esta oración es de esta forma y no de esta otra. ¿Vale? Hey. Saúl. Sí, hasta ahora solo hemos visto la teoría de que Frege hace en conceptografía. No. Vimos la teoría que Frege propone en conceptografía. Vimos por qué en la conceptografía pensó que es prometedora. Después vimos por qué en sobresentido de referencia Frege piensa que esa teoría, la de la conceptografía, ya no es buena. Y ahora al final estamos viendo la propuesta de sobresentido de referencia, que es la propuesta oficial, la última, con la que se quedó. Entonces ya discutimos la propuesta real de la oficial de Frege. Esto lo vas a ver en la guía cuando hable de la fase, cuando se habla de la fase positiva, ¿no? Ya la última propuesta. Susana. ¿Tienes una pregunta, Susana? Creo que no has prendido tu Sí, micrófono. profesor. Bien. No, es que se me va el internet, entonces como que se corta y ya no pude escuchar, perdón. Bueno, a mí no me quedó muy claro justamente qué es lo que pasa cuando una palabra, bueno, digamos, la palabra que tiene el mismo significado, la palabra en sí, ¿qué ocurre con el sentido? Va a ser el mismo. Entonces, cuando estipulamos que estrellita va a tener el mismo significado que Espero, que el nombre Espero, estamos estipulando que van a expresar el mismo sentido. Que si el sentido de Espero es el primer cuerpo celeste en ser observado en la mañana, el sentido de estrellita va a ser el mismo sentido. Por eso lo marco como S1. Son el mismo sentido. Mientras que el sentido de la palabra del nombre fósforo es distinto, va a ser S2. Entonces, nuevamente recuerda aquí. Sí, profesor, gracias. Bien. Ajá. Nuevamente le recuerdo que aquí no estoy diciendo que el sentido 1 es idéntico al sentido 2. Porque este es el sentido del símbolo de identidad, no es la relación de identidad. La relación de identidad es esta. Esto es lo que sí te dice, esto es idéntico a esto. Lo único que estamos diciendo aquí es, el primer cuerpo celeste en ser observado en la mañana es idéntico al segundo cuerpo celeste en ser observado en la mañana. Eso es el significado. ¿Vale? Y lo que ocurre al nivel de la referencia es esto, porque la oración es verdadera. A ver, hay más preguntas, me da gusto. Stephanie, ¿levantaste la mano y la bajaste?
Sí, es que respondió mi pregunta, explicando respondió mi pregunta que era cómo sabíamos que un sentido era distinto al otro, pero pues los componentes, ¿no? Cómo está conformado. Y si son distintos, tienen que presentar al referente de modos distintos. Aquí un sentido presenta al referente como el primer cuerpo celeste en ser observado en la mañana, el otro sentido presenta el mismo referente de un modo distinto, como el último cuerpo celeste en ser observado en la noche. El sentido de Pancho Villa va a presentar a esta persona de cierto modo, lo va a presentar como el gran revolucionario del norte, tal y tal, lo presenta de un modo. El sentido del nombre Doroteo Arango va a presentar a la misma persona de un modo distinto, como el hijo de la señora Arango que nació en tal y tal, y lo que fuera, ¿no? Son sentidos distintos porque presentan al referente de modos distintos. ¿Vale? Y por supuesto, el primer cuerpo celeste en ser observado en la mañana es un sentido distinto a el gran revolucionario del norte, pues primero porque determinan referentes distintos, pero segundo porque los presentan de modos distintos, ¿no? Saúl, ¿tienes otra pregunta? ¿Los sentidos dependen únicamente de los signos, de las palabras, o también de la persona de quien los dice y de quien los escucha? Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero principalmente dependen, por lo menos en la teoría de Frege, de los usuarios del lenguaje. Nosotros asignamos los sentidos que nuestros nombres van a expresar. Pero lo vamos a ver con más detalle más adelante. En el caso de expresiones complejas, como, yo qué sé, el caudillo, del norte. Si piensas esto como una expresión lingüística, como una palabra compleja, tenemos poca libertad acerca de cuál puede ser el sentido expresado por esto. Porque como vamos a ver, el sentido de un complejo queda determinado por el sentido de las partes del complejo. Entonces el sentido de esto va a tener que ser algo como el caudillo del norte, porque las palabras mismas lo forzan. En donde hay más libertad es en el caso de palabras simples como nombres, que no son complejos de entidades, cada una de las cuales tiene un sentido propio. Ahí es donde es más cosa de qué es lo que un hablante quiera significar con un nombre. Hay ciertas restricciones, todo esto lo vamos a discutir más adelante, pero sí vamos por ahí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues terminamos de cubrir el material que quería cubrir hoy. Podría seguir adelante, pero creo que tienen ya bastante información que digerir. Creo que lo mejor sea que piensen con cuidado lo que cubrimos hoy, que no es poco, que intenten digerirlo, que lo repasen, etcétera. Y la próxima clase seguimos adelante. Entonces, para la próxima clase sigan leyendo sobre sentido y referencia. Vamos a pasar 2 clases más en este artículo. Entonces, planeen de la siguiente forma, ¿no? Les recomendaría que para la próxima clase ya lean casi todo el artículo con mucho cuidado, porque solo vamos a pasar 2 clases más en él, ¿vale? Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Que les vaya bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Profesor, hasta luego.